amigos, nuevamente en Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz, en Radio Clásica 90.7, para los que nos quieran ver en vivo, por Facebook, buscan el Facebook de Radio Rosario Clásica y nos ven. Van a tener una linda y hermosa imagen. Hoy de nuevo con Eduardo Grassi, Eduardo Serino, vamos a sacarlo más tarde, tipo 7:30, y por supuesto con Ornella, que nos saca las castañas del fuego cuando hacemos las macanas. Sepan ustedes que nosotros no somos especialistas en radio, somos aventureros en la radio. Así que bueno, este es el programa, como les decía, de la Fundación General Paz, Historia y Valores. Somos amantes de nuestra historia y de nuestros valores y pretendemos trabajar sobre ellos que hicieron y hacen a nuestra nacionalidad. Tratamos de echar luz no solo sobre los hechos del pasado, también sobre claves útiles para entender el presente de nuestra sociedad y para imaginar y construir un futuro mejor. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Así que bueno, tenemos que trabajar. Realmente el país no nos da respiro. Estamos complicados, como siempre. Como siempre. Y para colmo, la pelea entre los dos Fernández en la zona de alto riesgo, que se discute poder real y legítimo. Eso es tremendo. El gobierno es desde todo punto de vista un estropicio. Son dos pandillas callejeras peleándose entre sí. La presión para que Alberto corra de una vez por todas a Guzmán es abrumadora. Quien parecía tener hoy los días contados. Resulta todo un dilema para el presidente. Y vos viste lo que dijo el jefe del ministro, al que no le gusta, que se vaya. Que se vaya. No, ya, es realmente una pelea callejera, ¿no? Estamos en manos de un grupo de políticos que no les preocupa el país. Cuando vos tenés un país con el 50% de pobres, con la gente ganando bajo la línea de pobreza, viviendo bajo la línea de pobreza, no tenés mucha salida, ¿no? Massa intentando mediar en la interna, que se reúne con Cristina, como dos chicos, peleados como dos chicos. Exactamente. Ayer escuchaba un periodista con Babe Checopar, y uno de los periodistas que está con él decía que para él esta pelea es pura la galería. Sí. Que en definitiva ahora cuando llegan... Y había alguien que decía que los peronistas son como perro estancia. Cuando se pelean entre ellos adentro, afuera, nada. Nada. Para mal de los males... ahí nos está pidiendo, la operadora nos está pasando una nota que no sé lo que no le alcanzo a leer. Sí, una amiga mía, es la única. Eso es lo que nos permite a nosotros entretenernos. Exactamente. No, mandémosle un saludo. Saludos a quien nos está viendo por Facebook. No, es la negación de la realidad. No, pero nosotros la queremos mucho. ¿Sabés de dónde nos está viendo? Desde La Plata. Así que, imagínate. Por otro lado, los bancarios cerraron una paritaria del 60%. Esto me hace acordar cuando en la época del peronismo se produjo el Rodrigazo, que la UON sacó como el 50% y el país terminó reventando en 100.000 pedazos. Sí, exactamente. Entonces, seguimos la misma, ¿no? Para cómo la interna del gobierno, no sé, y el kirchnerismo duro ya le pide a Cristina que sea protagonista nuevamente. Pero... No, realmente es un problema, ¿no? Estamos en una situación penosa, realmente en una situación penosa, y el gobierno sigue jugando a una interna para ver qué pedazo del queso manotea cada uno. Bien, vamos a comunicarnos ahora, cuando la operadora lo logre encontrar, con nuestro primer entrevistado, que es el diputado Chumpitaz.
un especialista en seguridad, así que nos va a hacer o nos va a dar algunas ideas de lo que está pasando, si se puede hacer algo o lo único que nos queda es rezar, ¿no? Por otro lado, la guerra en Ucrania sigue como siempre, se siguen matando gente en función de una libertad o no sé de qué, realmente no lo entiendo. El Papa pidió, sí, pretende hablar con Putin. con Putin. No creo que lo reciba, no. No creo que lo reciba, ¿no? Y vos fíjate que la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa rusa y la ucraniana se han peleado. Lo tenemos ya. Pasame algo de música, así vamos.
Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos. No había ninguno de los dos. Oh. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, antes que nada, yo quiero aclarar que no es que estuviera tampoco pasándolo mal antes. Tampoco estaba pasándolo mal antes. Pero algo de mí yo no supe ver hasta que no me lo mostró. Algo de ti que quiero creer que no vio nadie antes que yo. Que nadie vio antes que yo. Oh. Después de todo, lo que quiero es decir que no entiendo cómo podía vivir antes. 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 No entiendo cómo podía vivir antes de mí. Tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, antes de irme, yo debo decir, yo también pensaba que era feliz antes. No entiendo cómo podía vivir 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 antes. Bueno, seguimos en nuestro programa de Historia y Valores por Radio Clásica, saliendo por Facebook en vivo. Así que los que nos quieren ver en Radio Rosario Clásica 90.7, entran y ven nuestro programa en vivo. Estamos conectados ahora con el señor Lucio Marani, de la famosa óptica Marani. Todo lo escuchamos por radio y por la cancha de fútbol. Exactamente. Pero vamos a hablar de un trabajo muy importante que dirige Marani dentro de Rotary en Rosario, que es un programa que se llama Ver Bien para Aprender Mejor. Lucio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Roberto. Bien, muy bien. Buenas ¿Vos bien? tardes. Estamos acá con Eduardo Grassi y sería bueno que nos contaras un ¿Qué poco tal, de Eduardo? sería bueno que nos contaras un poco de ese fantástico programa de Ver Bien para Aprender Mejor, Lucio. ¿Qué nos podés contar del mismo? Bueno, mira, justamente ahora acabo de venir de hacer un cierre de ciclo de una de las campañas de Ver Bien para Aprender Mejor que hicimos en compañía de Rotary Saladillo en la escuela 1033, que está en la zona de Videolagos al 7700. El programa Ver Bien para Aprender Mejor es un programa que comenzó en el 2009 en Rotary Rosario Plaza de la Bandera, en nuestro club, donde lo que buscamos es darle una solución visual a los chicos de escuelas primarias de zonas periféricas de la ciudad. Se hace una pesquisa de agudeza visual
los chicos que no pasan la agudeza visual van a un oftalmólogo, y los que el oftalmólogo determina, en la óptica se le hacen los lentes, gracias al convenio que tenemos con la empresa Essilor, que por tener un convenio con Rotary provee las lentes sin cargo. Y bueno, los clubes rotarios se encargan de todo lo que sea la logística, la coordinación, proveer los marcos, y acabamos de entregar precisamente 64 anteojos a chicos de la escuela 1033 Sargento Cabral. Vengo de ahí en este mismo momento. Qué bien. ¿Cuál es el promedio en las escuelas de los chicos que atienden, Lucio? Mira, las campañas, Eduardo, se hacen de escuela completa. En esa escuela, por ejemplo, se revisaron 654 chicos, de los cuales 160 aproximadamente pasaron al oftalmólogo. Obviamente la primer parte, que es la toma de agudeza visual, no es un acto médico, es un acto que se hace con estudiantes de medicina, lo puede hacer el mismo docente, podemos hacerlo personas capacitadas, pero por eso la relación de 160 y algo a 64 anteojos recetados, ¿no es cierto? Porque después del oftalmólogo es que por cuestiones de edad, por cuestiones madurativas, dice si el chico necesita o no lentes. Yo te tendría que decir, de un universo completo de una escuela, vos tenés un 10 a un 15% de chicos que va a necesitar un anteojo seguro y que la gran mayoría no lo está usando hoy en día. ¿Está involucrada también la universidad en la parte de oftalmología? Directamente no. Hemos ido haciendo convenios con la Universidad Nacional de Rosario o con la UAI para que alumnos de medicina en general hagan lo que es, ellos lo llaman como una práctica que necesitan hacer, y hagan la agudeza visual, pero no es que sean alumnos específicos de oftalmología. Después sí va un oftalmólogo matriculado, ¿no es cierto?, a hacer el examen final. Claro. Perfecto. Esto es totalmente gratuito. Esto es totalmente gratuito. Los chicos no tienen que abonar nada, ni la escuela, ni ninguna institución tiene que abonar nada. Rotary se encarga de todo lo que sea la logística, de conseguir los marcos, que tienen obviamente un costo, de montarlos, después las lentes que Essilor nos dona, montarla en los marcos y hacer las calibraciones finales. Eso lo cubre todo el proyecto de Rotary. O sea que los chicos solucionan su problema visual con lentes que provee a través de Rotary Essilor. Exactamente. Ese convenio Rotary, bueno, hace muchos años que viene fomentando los convenios con empresas privadas o con otras entidades, así para lograr mejor sinergia, ¿no es cierto? Porque es fundamental poder tener esa parte del programa cubierta y no tener que pensarlo. Digamos, Essilor, sin ningún tipo de cuestionamiento hacia Rotary, nos hace el aporte de las lentes. Claro. ¿Cuántos años hace que está este programa? Este programa está en sí hace casi 13 años en el club. 13 años. Mirá vos. Mira, sacaba una cuenta los otros días, se llevan entregado aproximadamente, solamente en la campaña de Rosario y clubes de Rosario en este tiempo, sí, más de 3.000 anteojos. Si le sumo lo que son los otros clubes del distrito rotario que abarcan toda la provincia de Santa Fe y toda la provincia de Entre Ríos, debemos estar arriba de los 5.000 anteojos. ¿Y cuántos chicos revisaron? En 5.000 anteojos, con la proporción que vos nos diste antes, estamos hablando de 50.000 chicos revisados en Rosario. Sí, exactamente. En Rosario y las otras departamentos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, acá en Rosario se han revisado más de 20.000 chicos. Ajá. Tranquilo. Ajá. El Estado no tiene ninguna participación de ningún tipo. Esto es un proyecto absolutamente privado. Es un proyecto privado de Rotary. No es que no querramos que el Estado tenga participación. Ver, es más, realmente debería ser un deber del Estado. Pero no hay participación pública. Sí. Quiero destacar que en definitiva
son los privados los que motivan y hacen un proyecto como este, o que realmente, a ver, yo soy un convencido que no le tenemos que pedir al Estado todo. Estamos hablando de que estos 50.000 chicos pertenecen a familias carenciadas, donde a lo mejor un anteojo es un artículo totalmente suntuario y de lujo, donde vos le solucionás. Yo me acuerdo, Sí, porque yo he participado en esto, es decir, jamás sentí tanta alegría en mi vida cuando vi, vos te deberías acordar cuando le entregamos en lo de Bruera a esa chica esos lentes tan especiales que la chica dijo, hoy ahora veo. Realmente ese día, exacto. ¿te acordás? Sí. Hace unos años atrás. Es un proyecto pero espectacular. Yo creo que tendría que el Estado reconocer el esfuerzo que hacen las empresas privadas y lo que hace Rotary en mérito a solucionar un problema fundamental. Porque el chico que no ve es una cosa que a veces no se da cuenta que no ve. Ve mal y se sienta adelante. Que lo soluciona con 2 pedazos de vidrio, que no son baratos, pero que obviamente provee una empresa dentro de las famosas campañas de la responsabilidad social empresaria, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que el problema de la visión es que, a ver, uno nace con una condición visual o una necesidad visual, y el cerebro nos hace funcionar con lo que tenemos. Entonces, si los padres no pueden llevar al chico un control de rutina, el chico va a ver como ve. No es que venimos con un manual que dice, bueno, a los 2 años coloca al chico a tantos metros de la pared y si ve, no. El cerebro se va a abrir camino como puede. Entonces, en muchos casos, no es tan solo que los padres no lo pueden comprar, es que no tienen ni idea, porque las necesidades que tienen son tan grandes en otros sentidos, o las necesidades de salud pasan por otro lado, que dicen, no, pero si él ve, sí, ve lo que ve. Claro. No es que ve lo que ve. Obviamente que ve, no es no vidente, pero no ve como debería ver. ¿Hay posibilidad de hacer un seguimiento de todos esos chicos? Sí, nosotros esa es una de las tareas que se le pide a los colegios. Inclusive, por ejemplo, hoy hicimos esta entrega de 64 anteojos, ¿no? Yo me traje los 7 casos que son más complejos. Tengo el registro de esos chicos que el club le va a hacer un seguimiento puntual. Perfecto. Lo que pasa es que tampoco nos podemos poner en función de la familia. Yo puedo decirle a la familia, mirá, tenés que llevarlo para controlar este astigmatismo, esta miopía o esta hipermetropía, pero bueno, no tenemos la potestad de los padres, ¿no es cierto? Claro, lógico. Este es un programa que empezó Rosario Plaza de la Bandera, ¿no? Sí, señor, sí, Roberto. Y ahora lo puede hacer todo el distrito. Es decir, cuando hablamos de distrito, estamos hablando del distrito de Rotary, que ocupa... Ocupa la provincia de Santa Fe entera y toda la provincia de Entre Ríos. Y parte de Y la un de pedacito de lo que es de la parte del río Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Uruguay. Pero bueno, ahí no podemos entrar por cuestiones aduaneras con el programa. Perfecto. Realmente es para felicitarlos, Sí, ¿no? Es decir, el realmente. trabajo, haber revisado 50.000 chicos y haber entregado 5.000 pares de 5.000 anteojos demuestra las ganas de trabajar y la calidad social que tiene el grupo, ¿no? Exactamente. La preocupación por mejorar esta sociedad donde uno lee todos los días los diarios o escucha los programas políticos o noticieros y lo único que siente son problemas, y este tipo de actividades no se destacan ni se hacen conocer, ¿no? No, aparte, como decís vos, es súper gratificante porque ver la cara de los No, chicos. ver la cara de los chicos. Mira, hoy le decía a los compañeros de Saladillo, le digo, mira, viene una nena, ¿no? Y le digo, mira, ponete los lentes. Y la sonrisa, ya automática, ahora veo, eso paga todo. Pero paga todo. Eso. Sí. Para que estos payasos se peleen como perro y gato en Buenos Aires atrás de un pedazo de queso. Y no hacen nada, 50% no tienen vergüenza, se tendrían que ir todos caminando de rodillas a espalda y de espalda a Luján a pedir perdón. Pero este es el país que tenemos, ¿no? Bueno, Lucio,
te agradezco tu participación, felicitaciones a todos los que intervienen en este programa, y cuando tengas algún programa o alguna cosa que te parezca que valga la pena destacar, Historia y Valores está a tu disposición. Y de Rotary, por supuesto. Dale, muchas gracias. Dale, hasta luego, muchas gracias, luego. Roberto. Chao, Gracias, Mari, Eduardo. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau, hasta luego. Vidita, hagamos las paces, no aguanto una tarde más. Vidita, hagamos las paces, no aguanto una tarde más. Mas si en la tarde llueve y no parece aflojar, mas si en la tarde llueve y no le pinta aflojar. Vidita, no me condenes si estoy rendida a tus pies. Vidita, no me condenes si estoy indefensa a tus pies. La tarde se va acabando y mi cordura también. La tarde se pone negra y mi conciencia también. En este mundo el amor nos parece una proeza, y por más que esto nos pesa, nos seguimos escondiendo. No es compromiso el invento al pasar de una promesa. Vidita, no hago otra cosa que esperará que aparezcas. Vidita, no hago otra cosa que esperará que aparezcas. De tanto esperar cantando parece que no tenés la respuesta. De tanto esperar cantando parece una canción de protesta. Vidita, hagamos las paces, no aguanto una tarde más. Vidita, hagamos las paces, no aguanto una tarde más. Mas si en la tarde llueve y no parece aflojar, mas si en la tarde llueve y no le pinta aflojar. En este mundo el dolor nos tiene tan estrujados, abrazándonos mareados, embriagados de tristeza. Cuando el cariño bosteza, nos deja por ahí tirados en esta punta del sur. Nos amamos como sea y no importa la manera, con tal que sobren las ganas de amar por hoy y mañana, y con todo lo que venga. Vidita, hagamos las paces. Ya volvemos, falta un poquito nada más, ¿eh? Seguimos en Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Páez. Así que tenemos la grata visita del doctor Moneta, viejo abogado desde el año 66, más viejo que la injusticia.
Ex juez. Ex juez, desde el año 83 hasta el 2011 que se jubiló, pero siempre en la misma línea nuestra. El viejo dirigente social cristiano que sigue en la línea con actividades docentes y culturales y preocupado por lo que es la realidad nacional. Y aparte un viejo con muy buen bailarín de folclore. Pavada de invitado tenemos. Bueno, lo convocamos para que hablar un tema interesante que es el tema de las razas. Uno ve que hoy con la integración que existe en el mundo, parece que el tema de las razas se ha mezclado de tal manera que es como que se ha abandonado. ¿Qué nos puedes decir de eso, Víctor? Bueno, lo primero de todo es que es un tema apasionante para los estudiosos. Es también un tema muy interesante para aquellos que quieren saber o sacarse alguna duda o cambiar algún error que vulgarmente se haya incorporado a través de alguna noticia periodística errónea, de alguna persona que habla sin saber en profundidad el tema. La situación es completamente distinta. Sí, las razas se han usado, lamentablemente en el siglo pasado, con algunas formas de racismos totalmente antihumanos, totalmente descabellados desde el punto de vista de la razón. Todo tipo de racismo es irrazonable. Pero no olvidemos que esto tiene un comienzo lejano. Probablemente tendríamos que hablar de razas desde un poco antes ya de la edad de Cristo, desde el antiguo Egipto incluso, porque ellos tenían en aquel momento el conocimiento de dos razas, que una eran los nubios y otros eran ellos, hasta más o menos finales del siglo XVI. A partir del siglo XVII y hasta mediados del siglo XX aparece la antropología física. La antropología física empieza a poner buenos rumbos, nuevos paradigmas, y se abandona aquel viejo concepto de raza que venía desde aquel antiguo que yo menciono y que hasta ese momento mencionaba solamente 3 razas: la blanca, la amarilla y la negra. Evidentemente el descubrimiento de América trae una novedad enorme en esto, y por eso esos 2 siglos anteriores al 1700 incorporan en ese concepto de raza a la raza cobriza. Bueno, evidentemente este concepto de raza se fundaba exclusivamente en una característica física que era el color. Pero luego de eso, la antropología empieza ya, como digo, a partir del siglo XVII, a cambiar esta situación. La cambia y empieza a decir que las razas tienen que ver con alguna otra cosa, características físicas no, como diríamos, no circunscriptas exclusivamente al color, sino que también entraban otros rasgos, el cráneo, forma del cráneo, forma de las dentaduras, vigor físico, estaturas. Bueno, eso empieza a hacernos hablar de otro tipo de razas. Y el gran golpe, porque esta charla es una especie de inicio, muy inicio. No sé si la producción va a querer que sigamos algún día con esto. No, lo vamos a trabajar porque estos son los temas de información que es necesario transmitir a la gente para no quedarnos con el caballo blanco de San Martín, ¿no? Entonces es evidente que hoy vamos a dar una apertura y habrá que seguir en días posteriores, en charlas posteriores, porque el gran golpe se produce en el siglo XX. Del año 40 al 50 ya hay algunos cambios que hace la antropología física. Hay autores de ese momento que ya están más metidos en querer distanciarse de ese concepto único de raza fundado en el color, ya ahondan en el tema de otras características, pero en la década del 50 al 60 aparece
otra ciencia que va a ser determinante, que es la antropología biológica. La antropología biológica va a tener su nave insignia, como se puede decir, su punto culminante e inicial con el descubrimiento del ADN. El ADN nos va a poner contra 4.000 años de conceptos que no eran equivocados, pero que son ahora complementados enormemente. ¿Y qué dice la antropología biológica con el tema razas? Bueno, dice esto, clarito. Dice así: el ser humano no se divide en razas. No hay 3 ni 4, hay autores que hablaron de 7 y llegamos a hablar hasta de 12 razas, según qué autor sea. No, dice, si vamos a hablar de razas y a diferenciarnos enormemente del tema del reino animal, es que raza hay una sola, la raza humana. El ADN nos da como que la raza humana es única. Entonces lo que vamos a tener es una raza única, la humana. Luego de ahí vamos a ir a las etnias, entonces. Sí, va a haber etnias. Y después de las etnias va a haber pueblos. En las etnias y en los pueblos van a haber también, y vamos a ver, enormes diferencias. Simplemente un ejemplo. Piensen en algún hombre o mujer de Escandinavia, un dinamarqués o un sueco o un noruego, y piensen en un africano del Congo, y luego piensen en un pigmeo de la selva ecuatorial africana. ¿Sí? Esos son etnias. Esos son etnias. Es decir, el negro, el blanco y el cobrizo, como dijiste, son etnias. No. Son diferencias étnicas fundadas en elementos que no se reducen exclusivamente al color. Entonces, vamos a tener etnias dentro del pueblo negro, dentro del pueblo amarillo, dentro del pueblo blanco, pero no vamos a decir que el blanco, el negro y el amarillo y el cobrizo son razas. ¿Qué me caracteriza a mí para decir yo pertenezco a tal etnia, si no es el color? No, es el color y ciertos rasgos físicos y biológicos. Vuelvo a repetir, probablemente a ese tema del color va a haber que agregarle estatura, color más intenso o menos intenso. Pero para poner un ejemplo que lo trataremos en alguna de las otras charlas, pensemos solamente que la raza amarilla tiene 6 o 7, que la etnia, amarilla, tiene 6 o 7 subetnias, con curiosidades enormes. Por ejemplo, los amarillos, como digo, se dividen en por lo menos 6. Amarillos del oeste, amarillos del centro, amarillos del este, amarillos del norte, amarillos del sur, y dentro de los amarillos del sur, algunas divisiones también que hay con los vietnamitas, tailandeses, laosianos. Pero lo más curioso de eso, cuando dije amarillos del oeste, es un pueblo que quedó encerrado entre otros. La raza blanca, o la etnia blanca, uno siempre está con aquello de la raza, que era antiguo, lo del color, la etnia blanca, y dentro de esa etnia blanca, las arias, rodean los semitas y los camitas, pero fundamentalmente los semitas, rodean a un pueblo que quedó encerrado en una migración. Los mogoles, en sus tantas venidas a Occidente y que se volvían a sus estepas, en determinado momento, ante la presencia ya muy numerosa de los famosos reinos cercanos en los 2 o 3 siglos anteriores a Cristo e inmediatamente después, quedan en lo que hoy es Turquía. Turquía son los amarillos del oeste. Están encerrados entre arios, con semitas y camitas. Y lo curioso es que, no digo en Ankara
Pero si uno va a la Anatolia, o va incluso más adentro, en la Turquía profunda, donde las uniones son de familia, donde casi no llega ninguna de las novedades que dio el siglo XX, que es el mezclarse, el venir, las inmigraciones y emigraciones. Allá muchos países tienen su parte profunda, como le llaman ahora. Y ahí vamos a encontrar que los turcos de aquellos lugares tienen color amarillento, los ojos ligeramente también hechos con ese pigmento. No el pigmento, sino los ojitos tirando hacia los costados, es decir, característica física de la etnia amarilla. Ahora, todo esto que vos estás diciendo rompe con un esquema que teníamos los argentinos. Somos un crisol de raza, ¿no? Totalmente. Somos un crisol de etnia Totalmente. de la raza humana. Sí, de la raza humana, con un crisol de etnias dentro de la única raza, que es la raza humana. Bueno, algún día también acá ustedes, fundamentalmente en este programa, también diremos algo sobre los argentinos, ese crisol de razas que viene de una inmigración fabulosa, de fines del siglo XIX y el siglo XX hasta bien pasado la década del 40. Luego, sin hacer ninguna observación que aparezca como una crítica negativa, recibimos otras inmigraciones. Y evidentemente esas nuevas inmigraciones hicieron cambiar la forma de ver a esa Argentina que evidentemente cuando yo era chico y toda la época nuestra de estudiantes, siempre dijimos Argentina y Uruguay, que es nuestra otra provincia, somos los únicos pueblos europeos de toda América. Y siempre estamos mirando del estuario hacia Europa. Y es que era la verdad. Que eso ahora ha cambiado enormemente, no cabe duda. Pero que nosotros éramos la raíz española, la raigambre española, de todo el cordón cordillerano y central, y luego la venida de los italianos, croatas, árabes algunos, franceses unos pocos, a la pampa húmeda, y entonces esa incorporación es una incorporación exclusivamente europea. Esa incorporación exclusivamente europea, sin embargo, se transforma en el gran motor argentino y en el creador del argentino que distinguió a la Argentina desde principios del siglo XX hasta pasado el año 50. ¿Por qué se puede decir esto? Porque evidentemente la ley de educación común del siglo XIX hizo que todo aquel extranjero que viniera tenía que mandar a su hijo a la escuela. Y el hijo se argentinizaba. Mi abuelo debe haber hablado en italiano y en su dialecto con su mujer hasta el año 12 en que murió. Pero mandó a todos sus hijos primaria, secundaria y universitaria. El primer censo del año que hace Sarmiento dice que el 85% de los argentinos eran analfabetos. Sí. Y en 6 años pasó a ser el país más alfabetizado de América. Y fue el primero en que dejó sin efecto, no, acabó con la analfabetización. Hizo construir una escuela por día. Así hablan los que son fervientes partidarios y defensores, y yo creo que no hay que ser ni partidario ni defensor, pero hay que hacer lo que decía don Vicente Sierra, del cual fui alumno, el gran historiador jesuita, que decía, cada hecho histórico y cada época histórica hay que mirarla tratando lo más posible de desprenderse de lo a priori de hoy y meterse en ese momento. Es la única forma. Si no, juzgamos a Sarmiento, a Rosa, no, más. Sarmiento, no olvidemos, es elegido presidente por el unicato, elegido presidente por el momento
donde evidentemente el gobierno nacional se ensaña en destruir a los últimos caudillos, se ensaña en romper con ese grito federal y evidentemente creamos un gran país económico, pero yo creo que ahí está el comienzo de nuestro desbarajuste, digamos, constitucional, en el sentido de que un país en la Constitución federal y en la realidad unitaria. Unitario, totalmente unitario. Exactamente. Y la negación de la historia. Es decir, nosotros decimos que Rusia era federal y Rusia era cualquier cosa menos federal. Es el padre de una hegemonía porteña. Lo que se dice, y lo dicen mal, que porque Paso, desde mi punto de vista y de los datos que yo tengo, Paso no concurrió al Cabildo Abierto el 22 de mayo, y le asignan a Paso una frase que fue dicha por cualquier otro, pero no por él, que es, Buenos Aires es la hermana mayor, y como hermana mayor va a tomar decisiones en este momento crucial. Bueno, Buenos Aires siguió haciendo eso, y lo siguió haciendo y lo sigue haciendo. Hay un libro muy bueno que obviamente proviene de la línea no oficial, que es Hugo Wast, no sé si lo leyeron, mayo de 1810. Hace una explicación de lo que fue la Revolución de Mayo fantástica, pero claro, si vos se lo decías a los chicos eso, y le tenés que decir de que no confiaban en Mariano Moreno porque había sido un traidor un año antes, te crucifican en la plaza pública. Sí. Lo que pasa es que ya las diferencias eran en 1810 eran abismales ya. Ya había 2 o 3 corrientes totalmente enfrentadas, que siguen enfrentando por 100 años, y bueno, eso es lo que nos pasó a nosotros. Pensar que tenemos la misma, hemos sido copiones y mejoradores, quizás con Alberdi, de la Constitución de Estados Unidos, pero Estados Unidos, en lugar de hacer provincias, hizo estados. Los mexicanos hicieron estados. Los brasileros hicieron estados. Y aunque a ustedes les parezca que algunas cosas, algunas actitudes o políticas brasileras o brasileñas, creo que se dice mejor, muestran un cierto unitarismo, no hay tal. Salvo el Itamaraty. Es decir, salvo la línea política que sigue Brasil desde hace más de 50 años en las relaciones exteriores, en todo lo demás, los estados brasileños tienen una independencia que no tienen nuestras provincias. Sí, exactamente. Bien, tenemos que, obviamente, lastimosamente, porque este es un tema que me apasiona. Es apasionante, realmente. Podemos hablar ahora. Por eso te vamos a volver a convocar, Bueno. y para que nos siga realmente, y podemos charlar, ¿no? De manera informal y formal, con los conocimientos tuyos sobre estos temas, y obviamente sé que sos un profundo conocedor de la historia. Entonces, soy un loco de la historia, soy un loco de la geografía, soy un loco de esto, de las etnias. Entonces, soy un loco que otro día, que es una charla que estoy dando en Rotaris, sobre el tema de la justicia, la ley, el derecho, y fundamentalmente, porque uno dice la justicia, el derecho y la ley, y bueno, eso es de siempre, pero hay algo novedoso, que es los tribunales. Este problema que tiene nuestra Corte, lo vamos a ver, tiene mucho que ver con esto que hablábamos de la Constitución. Bien. ¿Por qué? Porque la Corte nuestra debería ser copia fiel de la de Estados Unidos, y no lo es. Y yo les puedo comparar las ventajas nuestras con la Corte chilena, la Corte peruana, la Corte ecuatoriana, la Corte brasileña, la Corte colombiana, donde hay que hablar de duración de los mandatos y de composición o constitución de esas cortes. Y veríamos qué bueno sería que la independencia de los poderes se diera a full en la Argentina, porque nosotros tenemos una formación de literaria, de fundamentos, que están, como digo, en Hamilton, y los tiene Alberdi, que tendríamos que tener una corte independiente y fabulosa. Bien,
Te dejamos, Gracias, Hugo. Te gracias. agradecemos tu participación. Vamos, Ornella, a un tema musical y mientras esperamos la comunicación con Hugo Páez, nuestro especialista en la educación. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mi pena caricia de bondad. Y ahora que la boco dirán mi quebranto, las lágrimas prensadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y me ahonda tu herida, yo sé que ahora vendrán cara extraña con su limona da alivia mi tormento. Todo es mentira, mentira el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perro de presa, la pena traicionera, celando tu cariño, galopaban detrás y escondido en las aguas de tu mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba, febril una esperanza, hundió en su carne viva, su llaga el dolor. Y mientras en la calle loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se burlándose el destino me robó su amor, porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida, yo sé que ahora vendrán cara extraña con su limona de aliviar mi tormento. Todo es mentira, mentira el lamento. Hoy está solo mi corazón. Dale, si lo tenés. Oh, ya lo tenemos con nosotros al profesor Hugo Páez, nuestro especialista en educación. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? No lo escucho. Nos dicen acá que podés... ¿Ahí? Ah, ahí te escuchamos, Hugo. Ahí te escuchamos. Bueno. Hoy estamos en la mesa acompañado por un viejo... saludarlos, espero que estén todos bien. Hoy Eduardo Cerino no está y nos acompaña un viejo dirigente social cristiano, ex juez por más de 30 años. Así que vamos a escucharte y a hacer una charla. Es el doctor Moneta. Hugo, que lo escuché en parte, su final, que... ¿Lo escuchaste? Que le gusta mucho la historia, la geografía, y que tiene mucho para hablar. Y en verdad, sí, es necesario situarnos en tiempo y espacio, indudablemente. Espero que anden bien todos. Gracias. ¿Qué nos trajiste para hoy, Hugo? Mira, yo estoy, hace unos días, vengo volviendo a mirar, ¿no?, la cuestión emocional, la cuestión que este saldo que nos deja la pandemia, que
que realmente está afectando, y lo veo en los comportamientos de los jóvenes y adolescentes particularmente, y no excluyo a los niños. Incluso en los niños ha dejado secuelas todo este tema de el estar frente a las pantallas. Pero por el otro lado, lo cruzo con el tema de la violencia, que en Rosario obviamente se está manifestando de la mano del tema de los carteles de la droga, ¿no? Y que en muchos lugares esto se replica. Si uno entra a las redes sociales, encuentra personas que piden, como les llaman, merca, que quieren tomar merca. Yo realmente me sorprende porque cuando uno entra a las redes y dialogás, es gente joven. Entonces, como educador, no puedo descuidar, es decir, que uno tiene que ejercer un liderazgo en la sociedad que acompañe el despegar de todas estas situaciones. Un educador no es solamente un transmisor de conocimiento, como muchas veces los docentes creen que son, ¿no? Sino que es sobre todo una persona, un ser humano que enseña la vida. Y hay un término que yo uso mucho en mis escritos, en mis libros, que uno habla de experiencia de vida vivida, no contadas por otro. Y esto me nació de pensar lo que Lauro de Oliveira Lima en su libro El pensamiento reflexivo decía, que hay docentes que tienen muchas dificultades digestivas porque permanentemente hablan, salivan en la clase y esa saliva no trabaja en el aparato digestivo. ¿Qué tal? Esto que Lauro de Oliveira Lima lo plantea, ¿no? Me lleva a fortalecer esa idea de compartir las experiencias de vida, de escuchar la vida de los otros, porque para ser un buen docente, antes que todo, hay que ser una buena persona. Esto a propósito de lo que ustedes me han preguntado tantas veces en el programa, que por dónde tendrían que atravesar ciertas cosas que deben modificarse en la formación docente. Yo creo que antes de la formación hay que detectar qué tipo de persona, qué tipo de valores, qué tipo de perfil humano es el que tiene para poder ser educador. Un educador de este tiempo tan difícil, porque realmente, lo digo permanentemente, es un periodo con muchas dificultades, con muchas crisis, que van más allá de las que nos vendan los carteles acá de que si Guzmán sí, si Guzmán no, es decir, si va tal niña o va la otra, o si el melenudo va a aparecer. Es decir, yo creo sinceramente que tenemos que entrar a mirar como educadores de este tiempo que hay que ayudar a la juventud, sobre todo, a entender el para qué de su existencia y el para qué de las cosas. Cuando digo el para qué de su existencia, ¿para qué estoy llamado en este tiempo y en este mundo? Tremenda verdad, Hugo. Sino para realmente fortalecerlo y no para destruirlo. Ayer yo, en otro ámbito, decía qué importante fue en su momento la aparición de Laudato Si, donde el Papa Francisco, que es un argentino en Roma, llamó al mundo a pensar desde la ecología, palabra que antes en la Iglesia Católica no se podía hablar o no se hablaba, y que habla del equilibrio realmente de la relación con el mundo, con los otros seres, con la vida. Pero el docente, si quiere ser buen docente, tiene que pensar en ese mundo de relación con el educando, con el que se educa, con el que aprende. Y el aprendizaje no puede ser una cosa triste, seria, ni dolorosa. Si bien en algún momento hubo una definición que la voy a compartir, que dice que educar significa aprender con esfuerzo, con sacrificio, con dolor, y que vale la pena
hacerlo. El esfuerzo es indiscutible. La entrega y la puesta en ejercicio es indiscutible, pero también el aprender tiene que ser con alegría, con diversión, y no es con pavadas, sino que realmente se promueva, como dicen algunos, la dopamina, que es la que permite ser más reflexivo, más alegre y sobre todo lograr una empatía con los estudiantes y entre sí los estudiantes. Hugo, ¿Por qué Hugo, traigo esto a cuestión? Sí. Hugo, Sí. el sacrificio no tiene que ser sinónimo de tristeza, es parte del quehacer. Sin sacrificio muchas veces no se consiguen las cosas, pero no es sinónimo de tristeza, estoy de acuerdo tremendamente contigo. Es así, no es sinónimo de tristeza el esfuerzo, el sacrificio, pero los docentes por ahí lo marcan muchas veces como la carga que tienen los estudiantes, en vez de hacerle gustar esa carga que llevan y esa carga que los lleva a reflexionar, a trabajar, a producir. Por eso es que hay tantos grados de abandono, y iba a decir algo que últimamente me ha conmovido ver el nivel no solamente del bullying, de la violencia, sino que también el nivel de suicidios juveniles. No solamente la muerte por violencias de género que están pasando y que uno puede mirar simplemente metiéndose en las páginas policiales de los medios y que por internet uno puede acceder a todo eso, sino también lo que hace al nivel de suicidio. Preguntarse por qué nuestros jóvenes se están suicidando. Yo recuerdo hace unos años atrás haber estado en la costa del Uruguay, en una localidad, San José se llama, donde un grupo de gente se movilizó y ha estado haciendo un trabajo que hoy lo están expandiendo en Argentina. Han generado una fundación que están trabajando sobre el tema del suicidio. Y a mí me sorprendió los datos, los números, y hoy día esos números lo veo que siguen creciendo. Y yo creo que la institución educativa debe ser un medio para ayudar a salir de esta fatiga social que implica este dolor de la partida de los jóvenes de esa manera. Lo marco así porque a veces esto no trasciende, no se dice. A mí me preocupa generar un currículum de la no violencia, me preocupa generar un currículum de la alegría y la felicidad, pero que se hace no por sensibilidad pura, no, sino para que realmente se quiera estar en el ámbito de la educación. La rabona que decíamos antes nosotros, la chupina que le decían en otros lugares, la rácula que le decían otros, hoy se ha generalizado. Y se ha generalizado de un modo, es decir, ya no se dice ni se hace por la picardía propia de la adolescencia. Hoy se hace porque hago firmar un parte como que estoy y me retiro para poder cobrar una tarjeta a fin de mes o cada periodo del progresar, procrear, qué sé yo, los nombres que tienen, pero que en verdad no ayudan porque no hay un control efectivo de que esos estudiantes estén estudiando y puedan llamarse estudiantes. Creo que hay que, desde esta perspectiva, escuchar activamente a la juventud. Sumado a lo que acabas de decir sobre el bullying y los suicidios de los chicos, hay ahora un nuevo intento de adoctrinamiento en las escuelas bonaerenses, referido a una apropiación ideológica a raíz de los 45 años de la primera ronda de Plazas de Mayo. Es decir, el SUTEBA,
el Sindicato Unificado de Trabajadores de Educación de Buenos Aires, para conmemorar esa oportunidad, ha sacado un opúsculo sobre adoctrinamiento en las escuelas bonaerenses. Es triste también esto. De hecho, que eso me está hablando o me está ratificando lo que estoy diciendo. Es decir, la escuela no está cumpliendo su función, pero aparte la sociedad está contribuyendo a que no se cumpla. Porque lo que me estás diciendo es asociado a lo que pasó en Moreno. En Moreno se promovió la droga. Sí. Es decir, por un lado, el intendente se está hablando de la gravedad de la droga. Los otros días yo tuve oportunidad de parar a un joven y decirle, ¿por qué estás así? Yo lo conocía de antes, bien, y ¿por qué estás así? Ese rostro, ¿qué me está diciendo? Bueno, está en la droga, está en la droga y está en la destrucción. Entonces le dije, mirá, existen tales fundaciones que ayudan, que atienden, que acompañan y que te rescatan como ser humano. Este es un tema muy, muy grave que la sociedad no puede darle la espalda, tampoco puede ponerle el hombro, como hicieron en Moreno, a consumir menos. No existe el consumir menos, existe el no consumo. Entonces, estas cosas son las que nos están aconteciendo hoy día y nos están pasando precisamente porque no prestamos el oído, no escuchamos activamente lo que los jóvenes nos dicen, no observamos lo que nos están manifestando. Fíjense ustedes que voy a llevarlos al principio del año escolar, cuando hablan del último primer día, y empezaron un grupito en una ciudad, después se fueron expandiendo, y en todo el país el alcohol corre como el río. El alcohol, la droga, la prostitución, todo corre. Hugo. El alcohol, la prostitución, todo corre. Y lamentablemente en chicos. Es decir, el gran problema es que no tenemos modelos. ¿En quién se va a sentir reflejado el chico? Cuando nosotros éramos jóvenes y los 4 peinamos cana o no peinamos más nada, teníamos el modelo que era la maestra. Estábamos enamorados de la maestra. Claro. Hoy la maestra lo único que le falta tener es una pistola en la cintura. De hecho, que volvemos a lo que marqué hoy. Para ser docente hace falta ser buena persona. Sí. A ver, esa es una condición sine qua non para vivir en sociedad, ¿no? Tantas veces me marcan que cómo debería ser la formación docente. Yo digo, lo primero que tengo que mirar es si es un buen ser humano, si es una persona con valores, si es una persona que es capaz de escuchar. Miren, hay pedagogos que yo estoy leyendo de nuestro país en este momento, dicen cada estupideces, con todo respeto se los digo, que me perdonen, pero dicen estupideces, o te hablan de la juventud con una libertad y con un relajamiento total, donde la verdad pasa a ser algo perdido. Entonces, yo creo que hay que ayudar a que miren la realidad con perspectiva, pero hay que enseñar a observar, hay que enseñar a escuchar. También nosotros, los adultos, debemos hacerlo. Así como vos me decías de lo que se mandó con el homenaje de las madres, bueno, también lo de Moreno. Es alevoso esto. Entonces, no podemos nosotros descuidar, si queremos hablar de educación, descuidar el sentido. Mire, tanto que hablamos del bullying, del boom y demás, también hoy se habla del burnout, que es el resultado de tanto tiempo dedicado al contacto visual con la pantalla. Y hoy hay muchos chicos que no saben comunicarse entre sí en las aulas. ¿Y por qué? Porque estos 2 años vivieron prendido una pantalla. ¿Sí? Yo el otro día observaba niños que salen, puñito, y se van.
no se quedan, bueno, así como decía Roberto, la maestra de entonces, bueno, no se quedan tampoco en esa jugada de la bolilla, la tapita, en ese seguir socializándose que teníamos en las escuelas, no solo en las nuestras, sino hace 2, 3 años atrás, todavía había. Hay que recuperar ese amor por el otro y ese crecimiento emocional, y eso se logra en ese ámbito que es la escuela. Hay muchos que tienden a destruirla, a decir que la escuela no va más, como decía Iván Illich, y hoy han resurgido estos versos, porque son versos, de que hay que suprimir la escuela. Por favor, la escuela no es un reducto, es un espacio de vida que sigue siendo necesario y fundamentalmente nos puede ayudar a transformar esta realidad tan dura que nos toca. Hugo, tenemos que redondear y cortar por los tiempos, como siempre. Realmente es un gustazo hablar con vos, sos una luz en este camino y nos veremos la semana que viene, si te parece. Con todo gusto, si Dios permite, nos estamos comunicando. Gracias por estar, Hugo. Gracias, Hugo. Nos vemos. Hugo, ¿de dónde sos vos? ¿De Entre Ríos? Sí. Ah, ¿no tenías un pariente en Córdoba del año 58 al 66 que ganábamos las elecciones, los socialcristianos? Sí. El Gordo País. Sí, de mi mismo pueblo. Mismo pueblo. Abogado. Claro, el jefe del integralismo. Yo era de los campos del Ateneo Universitario de Santa Fe. Mirá qué notable. Es un primo segundo mío, porque el papá era primo de mi papá. Ah, bueno. Yo le decía a Roberto, y digo, no puede ser, País, me lo acuerdo tan clarito, pensar que el socialcristianismo se imponía en esos años y nos vino Onganía y nos destruyó todo lo que habíamos logrado. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno. El gordito era. El gordo País, le decíamos. Sí. ¿Vive? Sí. ¿Vive? Sí, vive y tengo entendido que todavía estaba como juez. Ah, mirá. Era juez en Córdoba. Pero debe tener como fácilmente 75, 80 años. ¿Cómo? 75 u 80 años. 77. ¿Ha visto? Porque es de la edad de mi hermano. Ah, claro. Bueno, chau, querido, un abrazo. Nos vemos, Hugo, un abrazo, gracias por estar. Hugo. Chau. Un abrazo. Que sigan bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de 1000 modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Entonces seguimos igual. Vemos, yo te aviso. La idea sería ver manejo. Bien, de nuevo acá en Historia y Valores, por la 90.7, Rosario Clásica, con el duro trabajo de hornera que nos saca de las castañas del fuego, y siendo las 19:32 minutos, de acuerdo al reloj que tenemos en nuestro estudio, seguimos trabajando para ver si podemos aclarar lo que son las realidades de nuestro país y la cultura general que tratamos de ensalzar y de elevar en estos difíciles momentos de Argentina, ¿no? Y tenemos gente que nos está viendo por Facebook, así que le mandamos a ellos un saludo, que sigan con nosotros, que no los vamos a defraudar. Como decía el expresidente, uno de los únicos 3 presidentes en la Argentina que terminaron el doble mandato. Roca, Menem y Cristina. Son los únicos 3 presidentes que terminaron el doble mandato. Y solamente el 45% de nuestros presidentes pudieron terminar su mandato. ¿Lo tenemos, Hornera Cerino? ¿No te atiende? Dejá que le voy a hacer chachá en la cola después cuando lo agarre. Dejá que le voy a hacer chachá en la cola. Bueno, así que bueno, seguiremos. Podemos pasar unas gacetillas. Pasar unas gacetillas, a ver qué tenés. Bien. Una nueva edición de Mercado de las Artes. Para esta edición, que se realizará el domingo 15 de mayo, desde las 11 hasta las 18, se realizará nuevamente una convocatoria que será hasta hoy, miércoles 4 inclusive. Por otro lado, la Fundación Bungenibor y la Fundación Andreani, con la colaboración del Centro Cultural de España en Buenos Aires, lanza la convocatoria para participar de Arte, Ciencia y Tecnología, Estado de Situación, un taller de 2 días para artistas preseleccionados y una clase magistral abierta al público a cargo del artista visual Daniel Canogar. Se buscará fomentar la producción de conocimiento y la formación de artistas que trabajan en arte, ciencia y tecnología. La recepción de trabajo se extenderá hasta el 6 de mayo de 2022. ¿Pudiste comunicarte? Mientras tanto, ¿por qué no pones un tema musical? Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
una efeméride, Moneta. Una efeméride importantísima el día de hoy. Yo que hago las efemérides de cada día, pero fundamentalmente la de los lunes en el Rotary al que pertenezco, evidentemente los miércoles no lo hago. Pero hoy hay una efeméride que nos toca muy, pero muy el corazón. Es el día de la aviación naval argentina. Esto tiene que ver enormemente con lo que yo el lunes recordé a todos los rotarios, a todos los que escuchaban, sobre el tema del crucero General Belgrano. Pero ahí hablé de los aviadores nuestros. Nuestros aviadores son reconocidos en el mundo, pero fundamentalmente en Inglaterra, que dijeron todos que la corajía, la corajeada, el heroísmo, el patriotismo demostrado por nuestros jóvenes y no tan jóvenes de la aviación naval, al igual que ni hablar de la aviación aeronáutica, que es el que más daño le hizo. Así que hoy recordamos en Argentina como efeméride el día de la aviación, creación de la aviación naval. Bien, muchas gracias. Gracias, Víctor. ¿Tenés el contacto? Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Bueno, seguiremos charlando. Vamos a intentar a ver si nos podemos comunicar por esta otra vía, porque está en un importante encuentro de pymes que se hace acá en Rosario. Así que veremos cómo anda el tema. El tema es la realidad. Hoy había una importante reunión de jueces federales en Rosario. Ajá. Venían miembros de la Corte y jueces de todo el país a reunirse y ver el tema del funcionamiento de las Cortes. Y lo hacían en Rosario teniendo en cuenta lo que era la crisis de seguridad que había y los atentados que ha habido, las balaceras que ha habido contra el Poder Judicial en esta ciudad, ¿no? Y hoy teníamos convocado, pero por un problema de tiempo, al diputado nacional Chumpitaz, que no pudo salir por estar en la reunión de... Esas reuniones, claro. Del Senado, de la Cámara. Calculo que seguramente lo tendremos la semana que viene. Así que seguimos con el tema de lo que es esta problemática nacional, ¿no? Un acuerdo en desacuerdo. El acuerdo con el fondo cierra con una tasa de inflación parecida a la del año pasado, una inflación entre el 50 y el 60% anual. Es parte del programa con el fondo y no una consecuencia inesperada, porque es ese impuesto inflacionario el que mejora los ingresos nominales y licúa los gastos, y complementa la baja de subsidio al consumo de servicios públicos, que es la medida central de ajuste fiscal. El kirchnerismo duro quiere voltear el acuerdo con el fondo y renegociarlo, y esto introduce una gran cuota de incertidumbre al cumplimiento del programa. Seguimos todavía sin poder comunicarnos. Sin podernos comunicar con Serino. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos a Eduardo Serino. Estamos en el aire, Eduardo. Decinos dónde estás y con quién. Hola, estoy acá con Diego Poncio. Estamos en la formación del movimiento... ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Estás en el aire. Perfecto. Estamos en la formación de la mesa del Monapi Rosario. ¿Se acuerdan que hace 2 o 3 programas atrás tuvimos una reunión, una entrevista con Maxi Piceta, que es el vicepresidente de Monapi, y
hoy se conforma la mesa Rosario y bueno, vinimos invitados tanto Diego como yo, por eso te dejo que Diego les cuente de qué se trata. Bien. Bueno, hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Contanos, a ver. Hoy estamos inaugurando la mesa 61 a nivel nacional. Hay 25.000 suscriptores ya de este movimiento, que es específicamente PYME, no es una cámara. Y tiene 3 ejes fundamentales. Uno es la carga impositiva que soportan las pymes en forma permanente, como venimos hablando en distintos programas. La parte laboral, ¿sí? Flexibilización laboral en el sentido amplio. Y obviamente también la carga tributaria de ingresos brutos a nivel de las provincias. Por otro lado, la parte de financiamiento, ¿no? Hay muy poco financiamiento, es menos del 2 puntos del PBI, con lo cual esos son los 3 ejes, y la conformación, es algo muy importante, de una agencia federal PYME que haga todo este monitoreo y que se conforme un proyecto de ley que ya está redactado para darle fuerza de ley y empujarlo en el Congreso. Ajá. ¿Y la formaron la mesa acá que es una mesa local, va a haber, Diego? Sí, la acabamos de conformar, es la mesa número 61 a nivel nacional y es la mesa Rosario del movimiento Monapi. ¿Y quién la integran? Bueno, somos unos 15 empresarios. Bueno, mi rol va a ser el análisis de economía y finanzas orientado a la PYME y, bueno, está obviamente todo el mundo empresarial de distintos rubros de la región, ¿no? Están todos los rubros representados. ¿Cuánta gente está ahí presente, Diego? Y unos 15 aproximadamente. ¿Que son todos pymes? Todos pymes. Roberto, la idea, ¿sabés cuál es? Es que conformar una mesa que representa a la pequeña y mediana empresa, pero por empresarios, Roberto, porque acá teníamos la federación que la preside Mochita, que no es empresario, o teníamos la asociación empresaria que la presidió primero Soso por mucho tiempo, hoy está otro señor que ya ni me acuerdo. Que Diap, ¿no está Diap ahora? Diap. Entonces no tienen comercio. Entonces esta gente no siente el problema cotidiano que tiene la pyme, que tiene 20, 30, 10 empleados, es decir, que no tiene acceso al crédito, que simplemente le exigen hasta los ADN de los padres, de los tíos para poder acceder a un crédito. Entonces esto tiende a que se forme una agencia nacional PYME y con esto, con una ley que avale. Y la idea es crear 2 millones de puestos de trabajo en el término aproximadamente de un año. Qué bien, claro. Qué bien. Con la necesidad que hay de laboral, ¿no? Sí. Se tuvo en cuenta, Eduardo, sobre esa medida que está avalando el gobierno, avanzando sobre las empresas para pedirle información de los costos. Pero claro, es decir, todo eso lo que hace es que la gente invierta, que la gente huya. ¿Cómo se te va a meter el Estado dentro de tu empresa a ver cuál es tu costo? Tu costo es el menor posible porque vos querés vender, querés crecer, querés invertir sobre todas las cosas. Es decir, por eso estábamos, hace 2 meses que nos vienen cuenteando que iban a hacer un fideicomiso con el trigo para que el pan baje y el pan sube. Es decir, todo al revés. Entonces lo que tendemos es a eso, a que pues de una vez por todas esto pueda cambiar. Claro. Realmente. Tengamos en cuenta que las pymes generan el 60% del empleo y el 42% del PIB, ¿no? Y si corremos el velo del Estado en la fórmula del PIB, del Producto Bruto Interno, se llega al 65%, o sea que es algo que tiene mucho peso, por eso la importancia, ¿no?, de esta mesa nacional. Claro. Y sí, en definitiva, sabemos de que el Estado ha fracasado en todas sus líneas en la Argentina. El resultado, si podemos tener las mejores intenciones, pero el resultado es la catástrofe del 50% de personas bajo la línea de pobreza, la cantidad de planes que venimos dando, no por dar los planes, sino porque en definitiva los planes demuestran la falta de trabajo. La situación económica y social del país es catastrófica. Es decir, el que no lo quiera ver y se fanatice atrás de un color político, de ser peronista, socialista, comunista o liberal, está totalmente equivocado, muchachos. A ver,
Si el resultado no nos lleva a ningún lado, cambiemos los jugadores. Y acá hay que salir a cambiar los jugadores. Es decir, no podemos Totalmente. seguir... Y este movimiento es apolítico, justamente. Es transversal. Es el empresario pyme defendiendo los derechos de las pymes, que obviamente están muy lejos de ser respetados. No hay apoyo concreto. Hay más anuncios que realidades, ¿no? Al final del día. Pero... Y Roberto, ¿sabés una cosa? Decían que Navarro, el chino Navarro le informaba en una reunión que tuvo esta gente con él, que el Estado está dando de comer a 8 millones de personas por día. 8 millones de personas por día. La Iglesia Católica da 2 millones. Bueno, entonces ahí tenemos 10 millones de personas, es decir, de la fuerza productiva del país, es el 50%. No, es una locura. La riqueza son las pymes. Las que generan la riqueza, después el Estado redistribuye. Pero dale un crédito a un tipo para comprar un torno y dejarlo que con el torno haga lo que se le ocurre, no le meta impuestos sobre lo que el tipo produce. Claro, lógico. No podemos seguir en esta brutalidad social y económica en la que estamos. Que lo único que piensa el Estado es sacar un impuesto nuevo ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuántas pymes? Está el presidente de establecimiento San Ignacio y nos contaba que de su utilidad el 40% se lo llevan los impuestos nomás provinciales. Pero claro, pero sí, es una locura. Mira, esta tarde hablaba con unos chicos que son programadores y me decían que a ellos le pagan $2.500 mensuales, pero se lo pagan a través del extranjero y mantienen la plata en el extranjero y viven de lo que se lo rebuscan acá con la diaria, porque si entran esa plata al país, el país se la lleva en impuestos. Claro, lógico. Entonces, sí, se lo especifican aparte, al dólar oficial. Pero vos sabés que hoy hablábamos con vos, hablábamos con vos del tema de estos que quieren armar un programa importante para el transporte, que lo hacen por afuera de lo que el sindicato, por afuera de lo que el Estado y demás, y había que conseguir unos programadores. Hablé con varios amigos y me dijeron, Roberto, nosotros vía extranjero ganamos $2.500 por mes. Obviamente no metemos la plata en el país, porque metemos la plata en el país. Claro. Primero cobramos con un dólar a 108 pesos, 109, y después nos sacan un montón de plata por impuestos. Por impuestos. Entonces, esa plata no entra y no va a la producción. ¿Cuántas pymes, tienen una idea de cuántas pymes han desaparecido en los últimos años a raíz de todo este desastre? Y hablan de 25.000. 25.000 pymes. Qué desastre. Hace un promedio. 90.000 comercios chiquitos, además. ¿Cómo? Y 90.000 comercios chicos. Sí, 25.000 pymes. Y vos ves los locales desocupados. Hoy salir a alquilar un inmueble para poner un negocio, te transformás en un socio. Mirá, en uno de los diarios de hoy dice que el alquiler, la compra de un par de zapatillas sale lo mismo que el alquiler de un local chiquitito. Sí. Entonces vos decís, a ver, muchachos, hay un desfasaje de lo que es la realidad económica de la gran flauta. Y eso se hace formando a la gente. Sí, hay una distorsión enorme de los precios relativos. Yo veía hoy el tema de los trenes. Vino el tren de Cañada de Gómez. De Cañada de Gómez a Rosario demora 2 horas 5, 2 horas 10. Es una locura. Caminando antes. Creo que si caminaba antes. A los contribuyentes. ¿Sabes lo que nos va a costar ese tren? No, pero por Dios. Realmente, y la gente, no te digo que estaba contenta, decía, bueno, es un comienzo, pero ¿comienzo para qué, muchachos? Los chinos te hacen un edificio en 2 noches. A ver si la entendemos. Esto es engaña pichanga, esto es engaña pichanga, esto. Tenemos a este muchacho que fue pro, que ahora es Massa, que ahora es kirchnerista, que Juliano, por el amor de Dios. No, a ver, esto es todo inviable, esto se cierra como la estación que hicieron cuando hicieron el Rosario Norte, que la hicieron en 24 horas y después la cerraron, ¿te acordás? Allá en el sur, que pavimentaron la calle para hacer todo el show, es todo show esto. Acá no hay nada concreto, acá todo Roberto. ¿Ustedes se acordarán cuando la presidenta Cristina fue a inaugurar una canilla? ¿Se acuerdan de eso?
No, tanto. ¿Se acuerda que está documentado en los diarios? Sí, Es decir, no es eufemismo. Es así, fue inaugurada una canilla. Pero estamos locos, estamos en el siglo XXI. Ay, Dios me libre. Es un problema de educación, no de política. Sí, decime, Eduardo. Bueno, entonces lo concreto es esto, que vamos a preparar para el próximo programa ya para analizar el proyecto concreto que tiene, junto con Diego, que tiene el MONAPI, para que nuestros oyentes sepan que, digamos, se va a intentar ir por encima de todas las formalidades y tratar de poder generar un proyecto para que, a ver si de una vez por todas arrancan las pymes, arranca el Estado y se pueden crear 2 millones de puestos de trabajo. ¿Y los que se quieren acercar al movimiento, cómo hacen, Eduardo? ¿Hay alguna oficina, algún teléfono, algún mail? Hay que buscar MONAPI en cualquier buscador y ahí aparece lo que es MONAPI, hay un ítems para adherir. Para adherirse, tocando simplemente un botón en la página, claro, en monapi.com.ar, uno se puede adherir. Bien. Y bueno, y con eso empezar a participar, porque esto es un movimiento que se mantiene, se autofinancia. Acá no hay ninguna financiación del Estado, ni lo solventa ningún partido político, ni nada. Simplemente esto está fomentado por los propios empresarios. Bien, perfecto. Con esto cerramos esta entrevista y gracias por estar y nos vamos a un tema musical. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Apenas nos pusimos en 2 pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando. Bien, en meteorito. seguimos en Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz. Y hoy ahora vamos a hablar con un amante de la historia, un apasionado de la historia, que es Adolfo Storni. Adolfo, buenas noches. Historia y Valores te llama. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Sé que, gracias. Sé que estás de viaje y queríamos alguna reflexión tuya sobre un tema de historia, y me pareció bueno preguntarte algo, tu opinión de Roca. Bueno, qué lindo personaje. Primero, Roca es un personaje para mí central en la historia argentina. Creo que le debemos muchas cosas, desde un modelo que fue exitoso durante 50 años, las fronteras actuales, muchas instituciones, la pacificación del país, que la capital federal se convierta en capital de todos los argentinos, dejando muchos enfrentamientos, y bueno, y una prosperidad económica que se inicia en su primera presidencia, con cosas muy disruptivas, ¿no es cierto? Una forma de hacer política distinta, con un liderazgo muy fuerte, que había comenzado en los campos de batalla, pero después fue virando hacia la política. Bueno, una persona exitosa, que produjo mucha prosperidad al país, atrajo a mucha inmigración, muchos capitales extranjeros, y bueno, creo que gran parte de los habitantes de Argentina descienden de inmigrantes que vienen de la época de Roca en adelante. Así que creo que una persona clave en la historia argentina, que muere en 1914, recuerdo cuando se cumplieron los 100 años, hubo muchos homenajes, y de alguna manera a veces uno se pone mal y se molesta porque hay toda una campaña de desprestigio contra Roca en función de unas malas lecturas y malas interpretaciones de lo que fue la campaña del desierto y lo que fue el modelo económico vigente en esa época. Bueno, creo que es una figura que todos los argentinos de bien tenemos que reivindicar a diario. Fue uno de los 3 presidentes que terminó el doble mandato. Él, Cristina y Menem son los únicos 3 presidentes de la Argentina que terminaron los 2 mandatos, ¿no? Sí, es correcto, pero él mandatos de 6 años, con lo cual estuvo 12 años. Sí, estuvo 12 años. Y fue presidente provisional del Senado y estuvo haciendo un interinato durante una licencia, así que también entre la primera presidencia y la segunda, él fue un personaje central de la política, ya sea como ministro o como senador, así que podemos decir que fue casi un gobernante en las sombras entre la caída de Juárez Selman, su concuñado, y lo que fue su segunda presidencia en el 98, o sea, toda esa década del 90 también estuvo muy vigente. Realmente es un hombre está súper estudiado en la historia argentina, ¿no? Lo que pasa es que la historia argentina... hay muchísimos libros sobre él, desde el famoso Soy Roca de Félix Luna, ahora se acaba de publicar uno de Isidoro Ruiz Moreno, Arce, bueno, hay muchísimos, Terzaga, un cordobés, hay muchísima biografía sobre Roca, te diría que de todas las vertientes ideológicas. Es una persona bastante con mucha bibliografía, pero poco comprendida, porque se terminó lo que fue algo muy exitoso, tal vez por su estilo, digamos, centralista, personalista, pero bueno, que estaba muy bien rodeado y muy bien asesorado. Su segundo gobierno intentó ser muy progresista y introduciendo reformas, por ejemplo, en el sistema electoral, el voto por circunscripción, que se llegó a hacer una elección donde produjo la elección del primer diputado socialista de América Latina, que fue Alfredo Palacios, pero bueno, eso los propios conservadores que lo siguieron dieron marcha atrás, volvieron al sistema de lista, y la propia reforma de Sáenz Peña tampoco lo consideró, y después la reforma del código la redacción de un código de trabajo y todas las reformas laborales que no prosperaron, y que si Argentina las hubiese adoptado en 1902, seguramente toda la conflictividad laboral y el surgimiento, ¿no es cierto?, posterior del peronismo se hubiesen evitado si se hubiesen dado todas esas conquistas sociales o modernización de las relaciones laborales que en vez de darse mitad de siglo se hubiesen dado medio siglo antes. Así que fue una persona para mí es el mejor presidente que tuvo Argentina, por lejos, por la cantidad de logros que tuvo.
La sanción de la ley 1420 de educación, eso es extraordinario. Un hombre extraordinario. La verdad que un fuera de serie. Hacen falta más rocas en la historia argentina porque le tocó un escenario complicado y hizo una primera presidencia ejemplar, una segunda presidencia ya con un país bastante distinto a lo que fue la primera y lo que él, digamos, se crió, pero con una influencia decisiva, ¿no? O sea, desde el gobierno de Avellaneda, cuando él es nombrado ministro, primero comandante de la frontera sur, ¿no? En Río Cuarto, y después ministro de guerra, o sea que en la década del 70, hasta que él hasta poco antes de la muerte, hasta 1910, él tuvo una presencia central en la política argentina, casi 35 años, donde era un personaje central, no todo pasaba por Roca, sí. Todo. Sí. Realmente es un personaje para seguir charlando de él, ¿no? Y esa época de la historia de 1860, digamos de 1870 hasta el advenimiento del peronismo es apasionante, ¿no? Y está poca conocida por el común de la gente, ¿no? Donde se quedan con los lo que pasa es que muchos de los intelectuales y desde la política misma se ha hecho una negación, ¿no es cierto?, de la historia gloriosa de Argentina, porque Argentina es un país que se construyó, donde estaba todo por hacerse. Nosotros nos independizamos, un país con una fragilidad que se desmembró, o sea, en las guerras de independencia, a todo lo que era el virreinato del Río de la Plata, se le desmembrado muchísimos hoy países vecinos, ¿no? O sea, un país que la independencia le costó mucho territorio y dinero, y sin embargo tuvo que reinventarse, tuvo sus primeros 50 años bastante a los tumbos, pero después, una vez que se consolidó, después de la Constitución en adelante, con la Constitución que nos dio Urquiza, a través de las ideas de Alberti, para la sociedad y para la economía, y bueno, Argentina pudo ser un lugar de atracción de inmigrantes europeos y también de Medio Oriente, que hicieron rico este país, ¿no? Era un país de trabajo, acá la gente venía a trabajar porque los salarios reales eran altos, porque la tierra era barata, porque las libertades para producir y comerciar eran absolutas. Entonces la plena vigencia de la Constitución le daba una movilidad social a los ciudadanos argentinos y a los inmigrantes, y posibilidad de hacer negocios y acceder, ¿no es cierto?, a la tierra y ser en una generación de inmigrantes, a mi hijo el doctor. Bueno, todo eso en Argentina hoy está pasando un camino inverso, ¿no? Que vemos cómo las familias se empobrecen y digamos la educación cada vez es peor. Así que yo creo que uno nunca tiene que mirar la historia como que bueno, tomemos todo y repliquemos lo que fue exitoso hace 100 años o 150, pero sí hay que tener en cuenta que Argentina estaba muy mal en el siglo XIX. Sí. Y sin embargo del desierto hicieron un país. Sí. Entonces hoy Argentina no es un desierto, pero es una gran villa miseria, y bueno, tenemos que volver a hacer que sea un país, ¿no? Un país de oportunidades y de crecimiento y desarrollo de las personas. Bien, Adolfo, te tenemos que dejar. Obviamente te vamos a volver a convocar porque es apasionante hablar con vos. Sos el que conocés pormenores de la historia, que es, no vamos a decir la chismografía, sino esos datos que son tan importantes para conocer a quienes fueron nuestros verdaderos héroes, ¿no? Y que construyeron esta bendita nación. Así que hablamos en cualquier momento. Sí. Te convocamos entonces. Muchísimas gracias por estar. Buenas noches, hasta luego. Te mando un gran abrazo. Adiós. Bien. Chao. Acá concluye Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz, por Rosario Clásica 90.7, con la invalorable colaboración de Ornella, como digo, que es el medio campo que nos saca la pelota cuando la perdemos, y junto con Eduardo Grassi hoy y la ausencia de Eduardo Cerino, terminamos con este bendito, querido, amado programa. Nos vemos el miércoles que viene, insisto, por Radio Clásica,
a las 18 horas, 90.7 de su dial. Buenas noches. No nos abandonen. Hasta la próxima.